habló de que el tema número 3 se veía interesante. Uno de los temas bíblicos que más me fascina es el tema de la elección. Pedro lo llama de otra manera, hablando del mismo tema, pero le da una variable o un sinónimo diferente a la palabra predestinación. Pablo usa la palabra predestinación. Pablo, repito, utiliza el término predestinación, que en el término hebreo, o el griego, la palabra de predestinar significa preginosco. La palabra predestinación vemos que está compuesta de dos palabras que conforman la palabra. Antes, y destinación habla del destino. O sea, antes y la última palabra es destino. O sea que dentro del destino humano hay una intervención divina en la cual Dios ejecuta una voluntad, una elección, o lo que se llama una omnisciencia, ordenando las cosas mediante el designio de su voluntad. El apóstol Pedro utiliza el término elegidos según la presciencia de Dios. Oiga qué término usa el anciano Pedro ya escribiendo su carta referente a este tema. Pedro utiliza el verbo, la palabra elegidos según la presciencia de Dios. Mire que yo no he dicho presencia. Elegidos según la presciencia de Dios. Oiga el término profundo que utiliza Pedro. Presencia de Dios. Antes. Y ciencia, conocimiento. O sea que Dios prevé mediante su omnisciencia en cuanto al conocimiento pleno del pasado, presente y futuro. Dios no preordena para la elección de la salvación. ¡Wow! Jesucristo utilizó el término elegidos o elección. Vamos a demostrar si bíblicamente el hombre elige a Dios para servirle, o esto es una prerrogativa o una decisión soberana de Dios. Porque en esto se encierra un debate. Si creemos que es Dios, que es el hombre que elige a Dios, vamos entonces a creer que mediante el conocimiento, la sabiduría o el intelecto del ser humano, el hombre tiene la capacidad de alcanzar la salvación mediante sus facultades, ya sea mentales, cognitivas, intelectuales, capacidades, habilidades. Si es así, entonces podríamos decir que la salvación sería por una obra, un mérito humano, ya que entonces el hombre, mediante su capacidad, tiene la facultad de alcanzar a Dios, lo cual yo no creo. Yo más bien creo que Dios, en su sabiduría, es quien elige al hombre. Y vamos a demostrarlo bíblicamente. Si alguien no está de acuerdo con la posición mía, que me lo demuestre bíblicamente de que es el hombre que elige a Dios. Que yo en esta mañana voy a demostrar bíblicamente que quien elige al hombre para ser salvo es Dios, no el hombre. Esto está profundo. ¡Bendiciones, familia! Continúo diciendo a manera de introducción el tema de la salvación, porque aquí hay dos corrientes que se debaten. Los que han estudiado la teología o la Biblia y los que han estudiado lo que es el comportamiento teológico, porque en esto hay una rama diversa de donde confrontamos ideas. Si hay un tema que amerita análisis, estudio,
y ponderación profunda es el tema espiritual. Por eso es que existe en las diferentes escuelas de la teología la variable de diferentes posturas o creencias o dogma de fe. Porque aquí viene lo que se llama la exégesis. La exégesis, que es simplemente el estudio de las interpretaciones bíblicas. Entonces, en esto de las interpretaciones, cada quien puede interpretar la Biblia a modus propio, lo que puede cometer o caer en diferentes errores. ¿Por qué? Porque la interpretación está sujeta debido a la incapacidad humana para conocer todos los misterios de Dios. Nosotros lo que entendemos es que el tema de la salvación y de las cosas espirituales es un tema profundo y que amerita no solamente el estudio y análisis del escrutinio de las profundidades bíblicas, sino es lograr la correcta interpretación con una exégesis correcta, aplicando cada texto de manera para que un tema pueda ser desarrollado armoniosamente. Me explico. David decía en el libro de los Salmos: la suma de tu palabra es la verdad. O sea, un solo verso bíblico que usted lo lea no puede llevarlo a usted a tener una interpretación y de esa interpretación hacer una doctrina de un texto bíblico. O sea, hay personas que hacen un texto bíblico, de un texto bíblico hacen una doctrina. Error. Para usted establecer una doctrina, una verdad sobre un tema específico, usted debe buscar, trazar la palabra, oiga bien lo que he dicho, trazar la palabra de Génesis a Apocalipsis, y de Génesis comenzar a hilvanar los textos que van a apoyar la postura o la creencia que usted tiene. Pero no sacar un texto fuera de contexto para apoyar algo que venga a contradecir la palabra de Dios. Eso se llama en teología exégesis. Oiga el término, yo no dije exégesis. Exégesis es cuando usted trata de forzar al texto para que diga algo que usted quiera sin decirlo. O sea, la exégesis es cuando usted trata de forzar que el texto diga algo para apoyar una postura suya, pero que no es lo que la Biblia quiere decir. Porque una cosa es lo que la Biblia dice, el texto, el logo, lo que está escrito, y una cosa es lo que el texto quiere decir. Pero muchas veces un solo texto no arroja toda la luz sobre una postura, sino que la Biblia se vale de otros textos bíblicos armoniosamente escogidos con la dirección sabia del Espíritu para armonizar el texto y traer la luz de lo que Dios quiere que usted entienda acerca del tema. Bueno, estamos en un tema profundo. Entonces, en la diversidad del tema de hoy, de elige el hombre o a Dios, o es Dios quien elige el hombre, aquí hay dos escuelas que se han debatido grandes conflictos teológicos con este tema, hasta de muerte. Ya hablo de diatriba, de pleitos y confrontaciones de ideas y de postura. Está la escuela de los herminianos y está la escuela de Calvino. Los arminianos sostienen que el hombre elige a Dios, que el hombre puede, mediante el arrepentimiento y la conversión, decidir por la salvación y arrepentirse, y que eso lo decide el hombre con su propia facultad y mente y corazón. Y la otra postura de Calvino sostiene y dice que el hombre no tiene la capacidad de poder alcanzar la salvación por su propio mérito, que eso es algo soberano, que Dios lo decide, que Dios elige dentro del mundo a los que han de ser salvos. Yo me identifico con esa última postura, aunque hay algunas cosas en las cuales para mí Calvino se le fue la mano, pero sí creo en la soberanía de Dios, en la plena capacidad de Dios y derecho de Dios de elegir a quien Él quiera. Ahí se levanta también algo que se va a poner en contradicción. Muchos van a decir, pero si Dios eligió al hombre y lo elige
y lo elige de entre los hombres, no hay arbitrariedad, no hay maldad en Dios en elegir a alguno y desechar a otro. Todos esos temas estamos dispuestos a dilucidarlo en este día. El que no tenga alcafandra, aire de oxígeno en la espalda, chapaleta, y el que no tenga el traje de buzo, no se mete en este tema y salga, váyase del grupo. ¡Bendición a familia! Oigan bien, hay dos términos de lo que ameritan que primeramente conozcamos para poder llegar a un armonioso entendimiento entre las partes. Hay algo que se llama, que ya lo mencioné, que es la interpretación bíblica. La interpretación bíblica, hay diferentes métodos o enseñanzas que ayudan a interpretar la Biblia. Y yo no digo que sean malos, no, hay muchos que son buenos. Hay muchos acertados que acertan con la verdad. Hay otros que medianamente logran besar, abrazar la verdad. Y hay otros que de las mismas interpretación bíblica, usted sabe que de la misma Biblia han salido los grandes errores doctrinales, lo que traen las falsas enseñanzas o religiones de error. Claro que sí. Muchos la interpretan acomodando, repito, como dije ahorita, acomodando un parecer, y hay que tener cuidado con esto. Una interpretación errónea de las Escrituras nos puede perder lo más precioso del mundo, que es nuestra alma. Me explico. Satanás puede engañar el intelecto o la capacidad humana para que usted no solamente crea algo incorrectamente, sino que una vez usted lo aprende mal, lo va a enseñar mal. Por eso es que el tema espiritual es sagrado y puro y limpio. Es víctima o es cuestión de tener mucho cuidado. La Biblia dice, escudriñemos los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos falsos espíritus han salido por el mundo para engañar, para persuadir. La Biblia también dice en 1 Timoteo que en los posteriores tiempos iban a venir personas, maestros llenos, maestros para desviar de la verdad, si fuera posible, y engañar a los escogidos, que muchos escucharían a doctrina de demonios, de hombres corruptos que introducirían doctrina de herejía para hablar en contra de la verdad y de la sana doctrina del Señor. Entonces, una sabia y correcta interpretación bíblica va a llevarnos al conocimiento pleno de la verdad bíblica, que es la que trae libertad y salvación, gozo, paz y felicidad. Lo que es sana doctrina, que llamamos comúnmente sana doctrina, es cuando logramos entrar en las profundidades del conocimiento de la palabra a través del discernimiento y la guianza y la iluminación del Espíritu Santo. Entonces está el concepto de la interpretación, que ya le dije que es el esfuerzo humano de aplicar el conocimiento bíblico para entender misterios, en este caso de la Biblia. Pero existe la interpretación opacada, dañina o inducida por demonios para darle una incorrecta interpretación de las Sagradas Escrituras, lo cual podemos entonces llegar a ser maestros del mal, consciente o inconscientemente, enseñando una mentira como verdad o una media verdad mal entendida y aplicarla erróneamente. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que entiendan. Había un grupo de muchos y un solo hombre, y no en todo caso la multitud tiene la razón. Me explico. Dice que el rey tuvo un sueño y llamó, rey de Babilonia, y llamó a todos sus astrólogos, a sus adivinos, a todos sus profetas, y lo llamó y él le contó un sueño que tuvo, porque el sueño fue tan grande que él no tenía la interpretación del sueño. Y llamó a toda su gente y les contó el sueño. Cuando él le contó el sueño, ellos dijeron, oh rey, el sueño que tú has tenido, no podemos dar la interpretación
No sabemos lo que significa. Parece que este sueño es de los dioses. Pero fue que el Dios del cielo le reveló al rey este sueño. Sin embargo, él olvidó el sueño que había tenido. Pero hay alguien que nos aconseja bien. Le aconsejó al rey y le dijo, mira, hay un hebreo en el cual habita el espíritu de los dioses, porque se recuerda que la expresión común de lo que tenían cultura politeísta era decir esta expresión, los dioses, porque ellos creían en diferentes divinidades, en muchos dioses. Pero para definir de que el espíritu de Dios estaba en Daniel, ellos dijeron al rey, hay un joven hebreo el cual tiene espíritu de Dios y el cual sabe interpretar sueños. Llámalo a él a ver si te interpreta. Y llamaron a Daniel. Y Daniel, el rey le contó el sueño a Daniel y Daniel logró con la interpretación del sueño. El sueño era algo determinante en la vida del rey y de toda la nación de Babilonia. ¿Qué es lo que quiero decir con este ejemplo bíblico? Que existe lo que se llama la interpretación, que es la capacidad humana, analítica y de estudio de entender o interpretar algo y sacar lo que pueda lograr captar o entender. Pero a esto también algo que es algo más grande, que yo le llamo la revelación. La revelación consiste en que Dios trae de lo oculto y saca la luz para que tú logres entrar a la profundidad de la verdad bíblica. Muchos dicen, no, pero que ya hay una sola revelación, que fue la revelación dada de la palabra escrita. Estamos de acuerdo en eso. Con eso yo no riño ni contradigo. Hay una última revelación y fue la que fue escrita en la palabra de Dios. Amén. Pero si para no reñir o contradecir o pelearme con las personas que hablan de este parecer de la revelación, vamos a cambiarle un sinónimo apropiado a la palabra revelación. Hay algo que se llama a mi entender, la iluminación. Hermano Julio, ¿qué es lo que es la iluminación bíblica? Mire, hay una palabra dada, la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios que fue escrita por grandes hombres en diferentes tiempos, que es la Biblia no se escribió de un solo tablazo, sino que la Biblia se escribió en miles de años, con diferentes actores en el orden de los tiempos, y cada quien fue escribiendo. Por ejemplo, Moisés escribió el Pentateuco. Génesis escribió Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio, y también, después de Deuteronomio, ¿cuál fue el otro? Levítico, el libro de Levítico. Moisés escribió esos primeros 5 libros de la Biblia. Y ahí sigue la secuencia de lo que es las escrituras bíblicas. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia, para poder conocer los misterios que Dios quiere que entendamos, necesitamos la iluminación. Ahora, ¿quién da esa iluminación? Que usted sea un intelectual, que usted sea un ducho o un profesional de carrera de la universidad. No. La Biblia no es para que la entiendan los intelectuales. El que trata de entender la Biblia con su capacidad humana se queda corto. Por eso que vemos abogados, médicos, de todo tipo, filósofos, que cuando comienzan a estudiar la Biblia con su razonamiento humano se quedan cortos. ¿Por qué? Porque la Biblia, aunque esté plasmada en letra, hay lo que se llama, cuando Jesús dijo que mis palabras son espíritu y son vida. Pablo dice que para entender las cosas de Dios, la Biblia se ha de discernir, se ha de recibir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que muchas personas no entienden la Biblia, porque la Biblia dice que es que las cosas del Espíritu de Dios no se han de discernir, no se han de investigar o recibir por un razonamiento humano, sino que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender el misterio que está escrito detrás del logo. ¿Me explico? El logo es la palabra escrita, lo que está en la Biblia, lo que vemos, lo que leemos. Pero detrás del logo hay algo que se llama una rema, un poder que tiene la palabra y que solamente nos lo puede descubrir el Espíritu Santo para que podamos ser capaces de entender el misterio que hay detrás
del texto escrito o del logo. Logo significa en griego verbo. O sea que detrás del logo hay un verbo, hay una palabra de poder que es la que libera al hombre. Entonces cuando un hombre de Dios dirigido, lleno del Espíritu Santo, está hablando de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se conecta con el espíritu de ese siervo y él le brinda, le comienza a iluminar, a revelar lo que hay detrás del logo, de la palabra. Entonces esa palabra tiene poder para salvar, sanar y libertar. Bendito sea Dios. Seguimos con el tema. Quiero compartir contigo esa palabra y a medida que te escuché, tú también quieres una respuesta y así lo has dicho. En parte comparto tu criterio y en parte no estoy de acuerdo. Te voy a decir en qué parte estoy de acuerdo. Cuando Dios le hace el llamado a un ser humano, primeramente Dios lo hace el llamado para cumplir el plan eterno de su salvación. No hay nada que esté por encima de la salvación cuando Dios llama al hombre. O sea, la finalidad de Dios, aunque Él luego no pueda utilizar para un propósito determinado o X, sea para un ministerio, sea para hacer una obra social, un bien al prójimo, a quien sea, para trabajar en la obra, en la iglesia. Dios traza un plan. No solamente el primero es de salvación, luego es el plan del llamado, lo que llamamos el llamado al ministerio. O sea, Dios te entrega un ministerio para el cual tú trabajes en él. Y juntamente con ese ministerio, Dios te da lo que se llama dones espirituales, talento. Otros llaman habilidades, talentos, para que tú lo pongas a los pies y al servicio del Señor. Ahora bien, el peligro del don, del talento, de la gracia, de lo que Dios nos pueda dar, lo mejor es saberlo usar idóneamente, correctamente. Nunca Dios te va a dar un don, un talento, para que tú lo utilices incorrectamente y tú te lo agencies o te lo endoses a tu persona, porque ya ahí entraría el temor del ego. Para contestar donde estoy de acuerdo contigo, Dios se complace con sus hijos que son obedientes, pero para eso Él nos llama a tener una comunión con Él. Nadie puede actuar en obediencia si no está en sintonía con el Espíritu de Dios. O sea, cuando estamos en comunión con Dios, por eso que Pablo dice, y también Pedro, que cuando venimos a los pies del Señor ya somos un espíritu con el Señor. Ya hay una afinidad, ya hay una coinonía, ya hay una compenetración bilateral, donde Dios manda y el Hijo obedece, el siervo obedece. Por eso es que, como tú dices, cuando no logramos tener esa comunión con Dios, entonces tenemos problemas con Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de establecer nuestro propio capricho o voluntad por encima de la voluntad o el deseo de Dios. Entonces, la Biblia dice, si alguno hable conforme a la palabra. Si alguno ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Entonces Dios, para sintetizar y terminar en tu respuesta o necesidad, Dios nos llama al llamamiento santo de la salvación. Dios nos prepara, nos capacita, nos instruye, nos da habilidades, talentos, dones, siempre para bendecir a otro, para ejecutar su obra. Por eso es que si alguien tiene el talento o el don o de la habilidad de cantar, y va a usar este don no para agradar a Dios, sino para engrandecerse y envanecerse en su ego, en su yo, el diablo no da talento. Dios es el que da todo. Todo don, toda cosa buena y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Lo que pasa es que hay muchas personas que reciben el talento o el don y quieren usarlo de manera incorrecta, tanto para su peculio personal, y a veces hasta ponen ese don al servicio del diablo. Oiga bien, al servicio del diablo, así mismo como se escucha. Entonces,
Cuando la revelación de la palabra viene a nuestras vidas, cuando logramos insertarnos a esa dirección y guianza del Espíritu Santo, entonces siempre vamos a hacer lo que a Dios le agrada, lo correcto. Por eso Jesús decía, yo no hago la voluntad mía, sino que yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Conocer la voluntad de Dios y montarse en ese mover para ejecutarla. Cuando el creyente logra conocer la voluntad de Dios y aplicarla, realizarla, hacerla, será un bendecido en todas las áreas. Siempre será un bendecido. Bueno, vamos a entrar en materia. Ya la última parte, bienvenido a Edwin, que ya llegó al grupo. Vamos a entrar en materia. ¿Elige el hombre a Dios? ¿O es Dios que elige al hombre? Para mí, Dios elige al hombre. Primeramente, la Biblia presenta al ser humano caído en su vieja naturaleza, pecadora, por la desobediencia del pecado. El apóstol Pablo en su doctrina habla de que el hombre en su estado natural y en lo espiritual, para con Dios está plenamente muerto. Está muerto en su delito y su pecado. Y que el único quien puede dar vida a un muerto es Dios. Me explico. Cuando una persona muere, ¿usted piensa que esa persona tiene la capacidad de autorresucitarse? La respuesta lógica es no. Le voy a poner otro ejemplo. Una persona que caiga de una pequeña embarcación, o de grande o pequeña, una yola o un bote, y cae en pleno mar abierto, o un río, donde esté profundo. ¿Qué va a pasar con esa persona que cae en el agua? Se va a ahogar porque no sabe nadar. Y aún sepa nadar, cuando se canse, hasta se puede ahogar. Ahora mi pregunta es, ¿puede una persona que caiga en el mar o en un río profundo sin saber nadar autosalvarse? No. ¿Qué necesita? ¿Un salvador? ¿Alguien que le tire un tubo? ¿Le tire un salvavidas? Porque no tiene la capacidad de autosalvarse. Asimismo yo comparo al ser humano respecto a Dios. Quien tiene la capacidad única de darle vida a un muerto es Dios. E inclusive, vamos a entrar en materia y al misterio. La fe. ¿Usted piensa que usted tiene la capacidad intelectual de tener la fe suficiente para salvarse? No. Entonces, la Biblia presenta la misma fe como un don. ¿Aló? ¿Cómo es, Julio? Sí, lo voy a repetir de nuevo. La misma Biblia presenta la fe como un don de Dios. O sea, si es un don, fue porque Dios lo da o no lo da. Entonces la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el escuchar, el oír, por la palabra de Dios. O sea, ¿cómo se produce el milagro de la fe salvadora? Vamos a poner un ejemplo. Repito, ¿cómo se produce el milagro de la fe salvadora? ¿Cómo se origina? ¿Quién la tiene? ¿La tiene el hombre por capacidad, por inteligente, porque tenga más conocimiento que otro y por eso decida a Dios? De ninguna manera. Me llega a la memoria en el libro de los Hechos una mujer adinerada, cómoda económicamente, llamada Lidia, vendedora de púrpura. Dice que en una ocasión el apóstol Saulo, que luego viene a ser Pablo, dice que estaba disertando, predicando la palabra de Dios. Ahora mismo no tengo la cita en mi memoria, pero podría darle la cita. Dice que mientras Pablo estaba disertando el mensaje de la predicación de la palabra del evangelio, había una mujer que se llamaba Lidia. Dice, y estaba Lidia atenta a lo que Pablo decía. O sea, estaba escuchando, estaba con detenimiento escuchando. Dice el texto bíblico. Quiero acercarme a lo más posible como dice el texto, porque no tengo la palabra en mi mano ahora mismo, pero sí en mi mente. Y dice que mientras Lidia escuchaba atentamente, Dios abrió el corazón de Lidia
para que creyera. Aleluya. O sea que Dios le abrió el entendimiento, le abrió el corazón para que entendiera. La Biblia dice que si confesara con tu boca que Jesús es el Señor, oye, cualquiera confiesa con la boca. Dice que si confesara con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón, oiga bien, creer en el corazón. Cuando usted cree en el corazón y confiesa con su boca que Jesús entró a su corazón, usted es salvo. No hay otra forma de ser salvo que no sea creyendo a la palabra, que ella germine en nuestros corazones, y una vez germine en nuestros corazones tenemos la capacidad de decir: gracias, Señor, porque tú eres mi Salvador. Ahí se derrumba todo orgullo, todo ego humano, todo yo, y permitimos que Dios comienza a instaurarse, a sentarse en el trono de nuestro corazón, y Él comienza a convertirse en el amo y dueño de nuestras vidas. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces, para que una persona logre entender el misterio de la salvación, necesita la ayuda y la intervención del Espíritu de Dios. ¿Me explico? Jesús dijo: conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador, el Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que cuando el Espíritu de Dios abre el corazón del hombre, entonces el hombre puede ver su condición de pecado, su condición de mortandad, y en esta necesidad, entonces reconoce que necesita de un Salvador. Cuando el Espíritu de Dios viene al corazón, al espíritu, al alma de la persona, es desarraigado la ignorancia del pecado, nos abrimos en autorreconocer que necesitamos un Salvador. Entonces Dios nos hace entender el misterio de la salvación, y ahí es cuando hablamos de la escogencia, porque hay muchas personas que escuchan, mas sin embargo no reciben lo que escuchan. ¿Por qué? Porque no reciben el testimonio del Espíritu Santo, que también le dice: esta es la verdad, y se resisten en sus corazones, haciéndose desobediente a la voz de Dios. Pero de antemano, oiga bien este misterio, de antemano, cuando Dios lanza la palabra, sabe quiénes van a creer y quiénes no van a creer. Eso de la elección pertenece a Dios, no al hombre. O sea, usted ni yo no podemos decidir por quién es salvo o no. Es un asunto que le pertenece únicamente a la soberanía de Dios. Dios es el que llama, el que elige, el que salva, y Dios es quien condena, pero en el juicio final. Estamos totalmente de acuerdo. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Dios quiere. Ahora bien, hablamos de que no es arbitraria, no, pero Dios puede y hace conforme a la Biblia. Dios toca los corazones. Ahora bien, ¿por qué no todo el mundo, aún recibiendo el toque, no solamente deja de creer? Aparte de la soberbia y el corazón duro, existe algo que se llama esta elección de la cual estoy hablando esta mañana. Me voy a explicar más claro. En una ocasión, Jesús iba caminando, San Juan capítulo 6, verso 44, creo que está, y se detuvo y miró que una multitud le seguía, y se volteó y le dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajeren. La Biblia dice que hay hijos de Dios, y eso se conforma cuando Dios nos da la oportunidad, a través de escuchar, recibir esa palabra. Dios hace el llamado, el hombre toma la decisión de recibir o rechazar. En eso estamos de acuerdo. Pero hay personas que aunque un ángel baje del cielo, no van a creer. ¿Sabe por qué? Porque pertenecen a las tinieblas. Su naturaleza no pertenece a la voz de su Padre. ¿Me explico? Le voy a poner un ejemplo.
Había un hombre que se llamaba Pilato y estaba interrogando a Jesús. Y cuando lo está interrogando, él comienza a hacerle preguntas a Jesús. Jesús no le contesta. Y Pilato le dice, ven acá, ¿por qué tú no me contestas? Tú no sabes que yo tengo el poder en mi mano de soltarte o de crucificarte. Jesús lo miró y le dio la primera respuesta. Tú no tienes ningún poder si no te fuere dado de arriba de mi Padre. Yo para esto he venido, para hablar de la verdad. ¿Y tú sabes qué le preguntó Pilato cuando escuchó esta palabra? ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, yo he nacido para dar testimonio de la verdad. Y agregó, todo aquel que es de la verdad oirá mi voz. Todo aquel que es de la verdad oirá mi voz. Lo que da a entender implícitamente que hay personas que no son de la verdad. Hay personas que van a oír la verdad y se van a resistir a ella. Saben en su espíritu que es la verdad de Dios y la van a rechazar. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Pero quién lo escoge? Dios. Cualquiera puede ser llamado, pero escogido es a quien Él elige. Y vamos a confirmarlo con texto bíblico. Repito, cualquier postura, cualquier persona que venga a decir lo que crea, tiene que apoyarlo con un texto o varios textos bíblicos de lo que está diciendo. O sea, Dios quiere que todo el mundo se salve. Ahora, ¿todo el mundo va a ser salvo? No. ¿Por qué? Porque aparte de decirle no al momento del llamado, vamos a demostrarlo bíblicamente, que Dios elige al hombre para que se salve. No el hombre elige a Dios. El hombre toma la decisión de decirle sí al llamado o dice no quiero. Pero esa declaración de no está ligado a que su naturaleza no está ligada con la verdad, porque no escuchan. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Por qué Jesús dijo mis ovejas? En el capítulo 10 del libro de San Juan. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Oiga como dice este texto que acabo de escribir. Según nos escogió en Él. O sea, Dios nos escogió, el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Pablo le está hablando aquí, ¿a quién? A la iglesia. Efesios capítulo 1. Léalo entero, pero del 3 en adelante. Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea que yo voy en contra de lo que dijo Edwin, que Dios elige a algunos, o acierto. Por ese acierto no son 2 o 3. ¿Tú sabes cuáles para mí son esos? La iglesia. Hermano Julio, ¿quién es la iglesia? ¿Las 4 paredes? No hablo del templo físico. Hablo de todos los creyentes que han de ser salvos. Dios, ante tantos 7,000 millones de habitantes, Dios escoge a un grupo para que sea su iglesia. Pero ahí está. ¿Están conmigo? ¿Me siguen o me contradicen? ¿O contradicen a la Biblia? Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de que Dios hiciera el mundo, había elegido a Julio Ángel de Rosario Rodríguez. ¡Aleluya! ¿Para qué Dios me eligió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. El texto que sigue, ahí yo no lo puse entero, pero dice, en amor, habiéndonos predestinado. ¡Wow! ¡Aleluya! Esto está terrible. Primeramente voy a poner la cita bíblica, el texto, para luego comentar. O sea, lo que voy a comentar quiero que esté acorde con lo que está escrito. O sea, que lo que yo defina o trate de dilucidar o aportar tenga una base bíblica. Dice el texto, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Dice la Biblia, si alguno hable conforme a la palabra. Dice el texto así, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios. Pero nosotros,
¿Quiénes serán esos? Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, dice Pablo. Por vosotros, hermanos, amados por el Señor. Porque Dios os ha escogido. ¿Quién que ha escogido? Dios. Desde el principio, para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire la armonía del texto de Segunda de Tesalonicenses, que armoniza con Efesios capítulo 1, verso 4. Dice que la escogencia la hace Dios. Pero Dios no la hace porque tú seas bueno. Dios lo hace porque Él quiere. Y con quien Él quiere, y lo vamos a demostrar bíblicamente. Dios elige a quien Él quiera, y lo vamos a demostrar bíblicamente. Usted me dirá, Julio, ¿eso es arbitrario? Vamos a seguir escudriñando, y la Biblia nos va a arrojar la verdad. No es el criterio tuyo, no es el criterio mío, es lo que diga la Biblia. Entonces, ahí está el asunto, queremos poner nuestra propia creencia por encima de lo que dice la Biblia. Aquí estoy demostrando que el texto de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, armoniza con el Efesios capítulo 1, verso 4, que dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó. Pablo dice aquí de nuevo, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. O sea que en los planes de la omnisciencia de Dios, ya yo estaba en los planes de Dios, y usted también, si ha recibido al Señor como su Salvador personal. Para confirmar esto y no haya confusión, no hay una predestinación ni una elección fuera de la persona de Cristo. O sea, primeramente recibimos la palabra de Dios, la escuchamos, y esa palabra escuchada baja al corazón, produce fe. El testimonio del Espíritu Santo nos revela la condición de pecado nuestra, nos humillamos, nos arrepentimos. Entonces cuando el hombre dice sí al llamado, pero ese sí no obedece porque usted es bueno, es porque Dios lo ha convencido de pecado mediante el Espíritu Santo para que reconozca su condición y se arrepienta. Edwin, si tú dices esa palabra, contradice lo que dice la parábola del sembrador. Si tú, volví te repito, si tú dices esa palabra que todos fuimos predestinados, tú contradices la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es un mensaje de vida eterna. Me explico. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué es lo que fue a sembrar? La semilla. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Dice, una parte cayó junto al camino. Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra cayó en espino. Pero cuando creció, los espinos la ahogaron. Los espinos simbolizan los afanes, la riqueza, la avaricia. Otra cayó en pedregales. Creció, pero no tenía fruto, a no tener profundidad. Cuando salió el sol, la quemó. Pero otra cayó en buena tierra. Yo te hice una pregunta ahorita. ¿Quién hizo la buena tierra? La buena tierra simboliza los corazones que han de recibir la palabra de Dios. Entonces, lo que debemos entender es, sin forzar a que lo entendamos obligado, que junto al camino, que los espinos, la tierra que está en espinos, y el chin de tierra que está en pedregales, no son de salvación. La palabra que cae en esas tres clases de tierra no se van a salvar. Se va a salvar el que está en buena tierra. Mi pregunta es hoy, a ustedes yo se la pregunto a todos, ¿quién hizo esa buena tierra? Si alguien es sabio, que me conteste. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9, dice así el apóstol Pablo, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. O sea, Dios no lo llamó porque usted es bueno, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada. O sea, si nos fue dada es un don. O sea que la salvación es un don, donde no la obtiene sino aquel que la recibe. Gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea, mira cómo el texto vuelve a remachar, que Pablo hace hincapié que nuestro llamado, que nuestra salvación, que nuestra predestinación ya estaba en el plan de Dios antes de que Él hiciera el mundo. ¡Wow! Cuando uno logra entender esto, la ignorancia se le va.